Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos evangelizadores, catequistas, papás y fieles en general. Un enorme placer estar contigo en este día, esperando que hayas iniciado de una manera muy especial. Recuerda que todo lo que tenemos la oportunidad de vivir finalmente forman parte de la experiencia de vida que nos hará aprender cosas buenas y mejores. Probablemente en algún momento de tu vida puedas decir que no entiendes para qué pudo haber sucedido X cosa. Cuando se pone en manos de Dios nos damos cuenta con el tiempo, si es que no lo alcanzamos a ver de manera rápida, que tiene una finalidad: acercarnos más a Dios y un aprendizaje para el resto de nuestra vida. Veámoslo de ese modo y verás que muy pronto podremos encontrar la paz en los momentos de crisis que muchos de nosotros a través de la vida vivimos. Pero el día de hoy tenemos un tema muy especial, algo que forma parte de esas realidades, no solamente de casa, sino en la catequesis. En la catequesis, en la escuela, en cualquier acontecimiento de la vida, hay ciertos trastornos que acompañan. Uno de ellos es el oposicionista desafiante, conocido en algunas etapas como el desafiante de la autoridad. ¿Qué es esta situación? Ya si tuviste la oportunidad de ver los dos programas anteriores, primero hablamos de uno, el déficit de atención, y mencionamos ciertas características que enmarcan las características de un niño o de una persona con déficit de atención. Solamente déficit de atención. En la siguiente semana, o sea, la semana pasada, vimos lo que es el trastorno, que es déficit de atención con hiperactividad. Y también mencionamos las características de cada uno de ellos. En este momento vamos a tocar este tipo de trastornos, pero quiero hacerte primero un pequeño recordatorio. Recuerda que esto para nada, en ninguna circunstancia, es considerado una discapacidad. Simplemente la palabra trastorno quiere decir un conjunto de características que determinan la conducta o actividades de una persona, en este caso de algunos niños. Cuando recibe la debida atención, y básicamente es a niveles de comportamiento, de la conducción del comportamiento, el niño puede llegar a tener un desarrollo equilibrado, funcional y adecuado a las necesidades, sobre todo del entorno y de la sociedad en la que él convive. Cuando este tipo de situaciones no son bien atendidas, cuando se quieren, digámoslo, cuando se quieren reprimir o cuando tienen una mala conducción a partir de agresiones físicas o verbales, el niño puede migrar de solamente tener déficit de atención con hiperactividad a un trastorno oposicionista desafiante. Muchos de los evangelizadores, catequistas y papás dicen que probablemente es una adolescencia precoz, o sea, adelantada. No, esto no es así porque son características que se presentan en los niños a corta edad, o sea, estas características empiezan a notarse de una manera más evidente a partir de que el niño ingresa a la escuela o a la catequesis, que es alrededor de los 3 o 4 años. Entonces, cuando esto pasa, nosotros tenemos que entender que estas características también pueden llevar esa connotación de una mala atención, una mala conducción de parte de papás, de maestros o de catequistas, tristemente. Recuerda que tú eres el rostro que el niño conoce y que le habla de Dios. Entonces, a partir de esta situación, ¿cuál es el rostro que queremos que conozca el niño de Dios en tu persona? Ante esta situación es un desafío, porque no quiere decir que tengas que ser el que se pasa de bueno, y cada uno de nosotros en nuestro contexto lo conoce, sino que son características en donde puedas asumir de una manera adecuada la autoridad, que es muy diferente al poder. El poder somete, aplasta y trata de ejercer
dominio sobre las demás personas, quienes sean, como sea. La autoridad guía. Un buen evangelizador y catequista no necesita gritar ni perder el control para poder atender una sesión de catequesis. Ahora, veamos una condición. Ya conocemos nosotros las características de la persona que tiene déficit de atención con hiperactividad y también dijimos de algunas estrategias que se requieren para que sea una adecuada atención pastoral a los niños. La primera es que no sean grupos mayores de 25, que les hables a los niños por su nombre. Si no recuerdas el nombre de los niños que están en la catequesis contigo, entonces tendrás que ponerles un gafet para que lo identifiques por el nombre que le gusta, nunca por el apodo, por su nombre. Y que de este modo tú puedas dirigirte a él de una manera adecuada por su nombre. Decíamos que para que podamos identificar o ya habiendo establecido criterios en donde tú consideras que el niño puede tener déficit de atención o hiperactividad, lo pondrás en cada uno de los lados que te sea más dominante. Recuerda algo muy importante. Tenemos la dicha y la fortuna de tener muchos maestros que también han vocacionado su servicio a la catequesis, que se toman algunos elementos de las necesidades específicas educativas, más en la catequesis se hacen algunos otros ajustes o adecuaciones que son necesarios. Recordemos, por ejemplo, que una sesión de catequesis dura máximo hora y media. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que dar un tema, a diferencia de las escuelas que de manera regular duraban hasta 5 horas y algunos más. O sea, la dinámica que se tiene en las escuelas y la que se tiene en la catequesis es diferente. Entonces, los procesos y las adecuaciones que se hacen ante esta situación son diferentes, van enmarcadas en este contexto. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de un trastorno oposicionista desafiante. Y las vamos a estar presenciando, esperemos que las alcances a leer en tu pantalla, del trastorno oposicionista desafiante en la catequesis. Entonces, ¿cuáles son estas características? Son niños que se encolerizan y hacen rabietas frecuentes. ¿Cuál es este tipo de situaciones de que se encolerizan y hacen rabietas frecuentes? Son niños que de manera imprevista ante ciertas situaciones puedes estar tú acomodando a los niños en la catequesis y él simplemente te va a decir que no se quiere sentar donde tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque es una de las características de estos niños, o sea, que discute excesivamente con los adultos, se rehúsan a cumplir sus demandas y tienen conductas dirigidas a molestar o a enojar a los demás. Estos niños lo que requieren es realmente de las características que mencionábamos al principio de los catequistas. Catequistas bien formados, con una gran capacidad emocional, con estabilidad, que tenga la capacidad de guiar la catequesis y ayudar a los niños a favorecer la catequesis en sus grupos. Hay algunos catequistas que me han dicho de sus parroquias o de sus decanatos que tienen muchos más niños, o sea, dicen algunas 50, 60 niños, y yo les he preguntado, ¿qué haces la mayor parte del tiempo? Y la mayor parte del tiempo se dedican a poner orden en el grupo, a callarlos, a que se sienten bien, a que dejen de platicar, a que dejen de estar molestando a sus compañeros. Por eso es necesario conocerlos a todos por su nombre, y además de conocerlos a todos por su nombre, recuerden que la estrategia es ponerlos en medio círculo, para que de este modo tengamos una visualización completa de todos los niños en la catequesis. Es muy importante que los niños sepan que quien tiene la autoridad en este grupo, en este momento, eres tú.
tu catequista. Ya recordamos que hay un reglamento escrito que se tiene que tener visible ante los niños, así vas abajo de un árbol, porque además de todo ellos lo habrán firmado y lo tienen pegado en el manual que lleven. Cuando los niños tienen este tipo de características, ¿dónde será el lugar más adecuado? De manera ordinaria, el evangelizador y catequista está al frente del grupo. Ante estas situaciones de que está al frente del grupo, la posición preferente siempre va a ser que el niño esté en la parte de en medio. Recuerda que hay un espacio entre cada una de las bancas de los niños o en la silla de los niños donde ellos se sienten, para que tú puedas pasar de cada uno de ellos. Pues la de este niño tendrá que estar un poquito más separada del resto de los demás niños. Cuando esto sucede, tendremos la posibilidad de dirigirnos a él cuando él empieza a hacer alguna rabieta, cuando está molestando a alguien de los demás. Entonces caminas con paso muy firme hacia él, de una manera suave pero firme, lo tocas de los hombros con tus dos manos y lo único que tienes que estar pensando solamente es: yo mando aquí. Porque el niño necesita ser contenido, no solamente por el resto del grupo, por él y por ti. Porque el niño necesita una figura de autoridad que lo pueda guiar. Cuando hay les voy a poner un ejemplo. Cuando en un barco no hay un capitán, alguien va a asumir no la autoridad, el poder. Y si el niño ve que el catequista no puede con él, entonces sabe que él puede hacer todo lo que quiere en ese grupo. Y eso a quien más perjudica es al niño, porque entonces es una conducta que ha aprendido que puede repetir en muchos lugares. Y realmente cuando está ante el mundo adulto, quien tiene que guiar la conducta de los niños son los adultos. Es un compromiso, es un desafío y es una actividad pastoral que le va a servir para el resto de su vida. Decíamos que el uso del reglamento escrito y firmado por ellos les da la posibilidad a ellos de un aprendizaje de convivencia en sociedad, porque dentro de la sociedad existen reglas escritas y reglas no escritas, y el niño tiene que aprender que para la sana convivencia dentro del grupo tiene que hacerlo. Cuando tú ya te acercaste a él y solamente lo único que tienes que hablarle en tonos bajos, haciendo contacto visual, auditivo, tocando lo que es el kinestésico y del que decíamos que es el sensible, es lo que tú piensas, en donde tú estás pensando, que tú eres quien manda, o sea, quien tiene la autoridad en el grupo. Y solamente le tendrás que decir quieto, tranquilo. De este modo el niño tendrá un nivel de contención. Y claro, tu voz debe de ser firme, no con gritos, pero sí firme. Para que el niño entienda que en este momento en que está él allí, tú eres quien va a dirigir la sesión de la catequesis con autoridad. De este modo les ayudamos mucho a los niños a aprender estrategias para poder contener su propia personalidad, que es lo que muchos no han aprendido. Mira, hay algunas circunstancias que estos niños podrán no tener ningún tipo de trastorno. O sea, no vivieron con déficit de atención, no vivieron con hiperactividad, pero son niños que dentro de casa, de su ambiente familiar, han crecido sin reglas, han crecido sin compromisos, de tal modo que quien manda en casa y quien asume la autoridad en casa son ellos. Son los quienes mandan a los papás, quienes dicen qué quieren comer, a qué horas quieren salir, si quieren ir, si no quieren ir. Y esto es una conducta que daña mucho, mucho a los niños. Cuando hay más necesidades dentro de una casa y se establecen parámetros de orden, de horarios, de trabajos, y se establece que la autoridad en casa son los papás, los niños tienen una mejor calidad de vida. Un niño no tiene la suficiente madurez emocional para poder decidir
qué sí y qué no se hace en casa. Esa responsabilidad y esas decisiones las debe de asumir el mundo adulto. Cuando esta situación es originada por el tipo de educación que se da en casa de los niños, aún así, dentro de la catequesis, pues quien debe tener la autoridad es el catequista. Cuando este tipo de situaciones pasan, una de las características es que culpan a otras personas por su mala conducta. Es que me está viendo feo, es que lo que dijo fulanito lo dijo por mí, yo no quería hacer eso, pero él me molestó, yo quería responder la pregunta, pero no me dieron la oportunidad. O sea, culpan a otras personas de lo que él de manera muchas veces intencionada hace. Entonces este tipo de situaciones debe ser muy contenida por ti, por eso es el hecho de tener un reglamento. También son fácilmente molestados por otros niños. ¿Qué es esto? Volvemos a lo mismo, lo dijo por mí. Es que lo que él hace a mí me enoja. O sea, hay muchas características de este tipo de situaciones, o si ve a un grupo de niños riéndose, él asume que es por él. O sea, la baja autoestima es una de las características de este tipo de niños, porque entonces todo lo que digan los otros, todo lo que hagan los otros, es para molestarlo a él. Incluso este tipo de niños pues tiende a ser rechazado por lo mismo que son este tipo de actitudes, que son rechazados por ellos porque tienden a ser coléricos, resentidos, y presentan actitudes rencorosas y vengativas. Entonces, yo les he comentado de manera presencial y ahorita lo hagan ante ustedes. Es muy importante que entendamos que jamás en hora y media en una catequesis debe de presentarse esas cuestiones llamadas bullying. No deben de presentarse ni pleitos ni actitudes que vayan en contra de la dignidad de la persona ni en contra del niño. Por eso es tan importante que podamos ser coherentes con la catequesis que damos y no tener grupos tan numerosos. Cuando me dicen, ¿y qué hago cuando tengo 50? Haz 2 sesiones de catequesis, puedes hacer una de 9 a 10:30 y otra de 11 a 12:30, de tal modo que puedas atender de una manera efectiva y afectiva los contenidos de un proceso evangelizador. Recuerda que lo más importante es que estos niños, con todos los niños que tienes, con todas las características que hay, tengan un encuentro vivo con el Señor. Entonces esto es lo más importante. Algo que también es muy importante es que mantengas a los niños trabajando dentro de la sesión de catequesis, porque esto va a impedir que el niño tenga la oportunidad de estar viendo qué es lo que hacen, qué es lo que él piensa que los demás hacen en su contra. Entonces este tipo de situaciones debe ser muy contenida. Recuerda, siempre debe de estar sentado en la parte de en medio del grupo y tú como catequista pues estarás al frente. Puedes pasar en medio de las filas o puedes pasar incluso detrás de él, tocarlo de los hombros, puede ser por la espalda o puede ser por el frente y solamente decirle quieto, tranquilo o tranquila, porque también las hay, para que de este modo el niño sepa que está siendo observado, o sea, está siendo contenido. Es el modo en que él empezará a diseñar estrategias propias de contención a su persona. Y esto le va a ayudar a él y a todos los demás a tener un buen proceso evangelizador. Recuerda que la actividad es muy importante. Los tiempos en los que tú das la sesión de catequesis y los tiempos que distribuyes para las actividades. Esto le va a ayudar mucho al niño a tener establecido. Recuerda que algo que es muy importante es establecer criterios de tiempo para que el niño sepa en qué proceso va. Todos los libros que la mayoría de todos ustedes llevan tienen muy bien marcado
la experiencia humana, la oración, el encuentro con Cristo, el desarrollo del tema, las actividades, las tareas en casa. Distribuye el tiempo de una manera muy adecuada para que haya posibilidad de poder hacer trabajos con ellos de una manera acertada. De este modo, el proceso de la catequesis podrá ser más efectivo. Debes de tomar en cuenta todas las características que hemos mencionado en los 2 anteriores programas para que puedas lograr una catequesis más efectiva y afectiva. Lo único que tienes que hacer es tener este modelo de contención que es al frente, en medio, y que lo toques por los hombros o por la espalda si fuera necesario. Si este niño requiere, niño o niña, requiere que tú hables con él, recuerda lo que mencionamos la sesión pasada. Tú le vas a pedir a este pequeño o pequeña o jovencito hasta antes de los 12 años que quieres platicar con ellos. Y decíamos, debe de ser en un lugar visible y debe de ser en un lugar público. No vas a hablar con él más de 3 minutos, con él o con ella, en donde tú le vas a decir todo lo bueno que puede tener una persona y que él como persona tiene. Pues que es una persona muy inteligente, que es una persona muy capaz. Obviamente le vas a decir por su nombre. Mira, Juan, yo sé que eres, o Paola, eres una niña muy inteligente, que tienes mucha capacidad, he visto que sabes dibujar, si es que sabes dibujar, he visto que te gustan muchas cosas, que tienes la posibilidad de aprender. Y hacemos la pregunta, ¿vienes por tu voluntad? ¿Quieres hacer tu primera comunión o tu confirmación? Y ya él o ella te dará una respuesta. Y la mayor parte de ellos, si son honestos, te van a decir que no. Entonces, ante esta situación de que es una condición en la que ellos van a fuerzas, vamos a negociar. ¿Sabes qué? Estamos tú y yo ante una circunstancia. Yo soy tu catequista y tenemos que lograr un objetivo. Y el objetivo es que tú tengas la preparación suficiente para poder hacerte una evaluación y que puedas hacer tu primera comunión o confirmación. Y yo veo que tienes la capacidad. Todos los niños y niñas, todos tienen la capacidad. Lo único que tenemos es que saber diseñar las estrategias de aprendizaje y de recolección de información, o sea, las evaluaciones que nosotros hacemos, cómo las vamos a hacer para poder tener la información que requerimos. Pero todos, absolutamente todos, aprenden. Recuerda que ellos son imagen de Dios. Tú y ellos son imagen de Dios. Y la experiencia humana es lo más importante. Y en todos Dios habita. Entonces, cuando tú ya hablaste con él y le dijiste que es importante y que se comprometan para en este tiempo que están en la catequesis puedan ellos lograr salir adelante y que haga su primera comunión o su confirmación y después ya él decida volver, porque es lo que tienes que decirle, que decida volver por su propia voluntad, será bien recibido. Pero cumplamos haciendo lo que nos toca, él como catequizando, tú como catequista. Y después le darás a él la oportunidad, a él o a ella, de hablar sus 3 minutos para que te diga qué requiere de parte tuya como catequista para facilitarle ese proceso. Entonces, en ese momento, él podrá entender que esto pues va a ser más fácil si coopera. Tendrás que hablar con él o con ella las veces que sea necesaria. Es muy importante que utilices la palabra platicar contigo, porque cuando decimos quiero hablar contigo, entonces estamos denotando que hay un problema. Y recuerda, de este tipo de pláticas no se tiene que enterar ni los compañeros ni los papás, pero sí puede ser en un lugar público donde simplemente vean que estás platicando con él. Ya mencionamos la vez pasada que cuando todos los demás compañeros se dan cuenta de que quieren hablar contigo, lejos de apoyar la situación, se hace chisme.
Y cuando los papás les mencionas que no puedes con el niño o se lo mencionas al catequista, entonces estás etiquetando a una persona por una conducta en un lugar determinado. Y recuerda que una conducta en un lugar determinado no determina a la persona, pero sí muchas veces nuestra incapacidad como catequista, porque queremos que las cosas sean fáciles. Y estos desafíos no nos llevan a confrontarnos con nuestra formación como catequistas, ni como personas, ni como educadores en la fe. Esos son de los que vamos a aprender. Entonces, ya que hablaste con él o ella expuso sus condiciones para trabajar de una manera más adecuada y que son negociaciones, no tendrás que ceder a ellas, pero sí hacer los ajustes o las adecuaciones necesarias para que esta catequesis sea más provechosa. Voy a contestar algunas preguntas que me han hecho y vamos a irlas contestando de una por una. Si tienes preguntas, pues es el momento de hacerlas. ¿Qué hago con tanta honestidad del niño que dice no quiero venir? ¿Cómo ganármelo para que sí venga? Bueno, qué bueno que es honesto, ¿no? O sea, no hablamos de que estamos hablando de fomentar los valores del reino y parte de las muchas cosas que nosotros tenemos que hacer es que el niño sea honesto. A este niño lo mandan. Y ahorita te acabo de decir, platicas en privado con él, le dices todas las cosas buenas que él tiene como persona, lo tratas bien, o sea, el tratarlo bien es respetarlo, ser asertivo en los comentarios. Miren, es muy importante que nosotros hagamos una catequesis que realmente sea lo que los niños que tienes ahí necesitan. Si nosotros nos paramos al frente de un grupo de niños solamente a estar con el libro al frente y leyendo, hasta tú y yo y todos se van a enfadar. Necesitas diseñar todos los materiales que vas a utilizar en una catequesis. La catequesis no la puedes empezar el sábado en la mañana cuando llegas al grupo. La catequesis la tienes que preparar con mucha anticipación y tienes que empezar a echar a volar tu creatividad para que el niño pueda sentirse cobijado y atendido en ese proceso de la catequesis. Debes de modular las voces, debes de modular las actitudes, tienes que empezar a hacer que esa catequesis sea algo interesante para él. A ver, él dice, no quiero venir. ¿Por qué no quiere venir? ¿Le enfada la catequesis? ¿No le gusta el catequista? ¿No le gusta el modo en que damos la catequesis? ¿Ha sido una actitud de todo el tiempo? Lo importante es que seamos muy éticos y muy profesionales en el tema que estamos dando en la catequesis. Preparen sus temas. No quieras ganártelo tú. Comprométete en que conozca a Dios en su vida, que la experiencia de Dios en su vida sea algo que lo marque para el resto de su vida. No sé cuántos años tiene el niño o la niña, pero es muy importante también algo que no deben de estar hermanos juntos, ni primos, ni familiares, ni cuates, ni gemelos. Todos estos niños tienen que estar en grupos diferentes, porque siempre existe la rivalidad y la competencia y el chisme entre hermanos en el mismo grupo o entre familiares. Es muy importante que sea la persona, el catequista y sus compañeros, sin un vínculo de amistad o de relación con los demás. Esto en muchas ocasiones impide que el proceso de la catequesis se dé de una manera adecuada. ¿Qué hago cuando no participa y se la pasa platicando y distraído? Es muy probable que este niño viva solamente con déficit de atención. Entonces, es muy importante que tu catequista, sugiero, después que lo tienes en medio círculo, lo pongas del lado derecho, separado de su compañero, y que puedas estar cercano a él. Si no viste la primera sesión de catequesis que tuvimos, te invito a que la veas. Son tres, esta es la tercera, la primera de esta, en donde podrás tener las estrategias para poder decirle al niño, tranquilo, quieto, trabaja,
ponerles tiempo en las actividades. Si tiene mucho tiempo para entre lo que tú das, si te le acercas, lo tocas, esto le va a dar un sentido de contención. Platica con él en privado, dile que es necesario que para que puedan concluir este proceso en la catequesis, él se esfuerce por poner atención y mantenerse atento a la catequesis. El trabajo que tú le diseñes al grupo va a ser fundamental para poderlos mantener. Alguien que está ocupado no se distrae, ni te hace desorden. Nos dicen aquí que cómo le hacen para cuando los ponemos en medio círculo y no tienen sillas. Deben de estar sentados, me imagino que probablemente en el piso. Yo te sugiero que cuando este tipo de situaciones existen, le pidas a los papás que les hagan un banquito o que se traigan una silla de manera provisional a la catequesis, porque también las situaciones de incomodidad excesivas pues no son como que favorables para que se aproveche una sesión de catequesis. Si están sentados en el piso, los puedes sentar en medio círculo, solamente que si están en el piso, tú también tienes que estar en el piso, porque tienes que estar más o menos a la altura de ellos. Si tienen la posibilidad de que ellos lleven un banquito o una silla o acomoden piedras para que se puedan sentar, o troncos, igual en medio círculo. Es la manera más adecuada. Esa es la manera en que podemos tener visualización de todo el grupo. Decíamos que muchos de estos niños con déficit de atención tienen una baja autoestima porque han sido maltratados psicológicamente. Entonces, el hecho de tenerlos a todos en primera fila nos da la oportunidad de tener mecanismos de contención, o sea, de poderles ayudar a los niños a empezar a manejar su propia personalidad con estrategias que les favorezcan para poderlo hacer de una manera ética y que ellos aprendan. El proceso ético del aprendizaje es a través de la experiencia. Y yo, cuando un niño gatea, que está gateando, si agarra un pasador o un alfiler y lo mete a un contacto de luz, ¿qué le va a pasar? Le va a dar toques, pero jamás lo va a volver a hacer. Entonces, esos son mecanismos de aprendizaje a través de un estímulo. Nosotros vamos a manejar los estímulos de una manera efectiva, decíamos tocando su hombro. Esta manera de tocar el hombro le va a dar al niño la posibilidad de entender que dentro de su cuerpo tiene todos los mecanismos para lograr poner atención, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando ya estamos cansados en algún momento y estamos frente a una sesión de clase o de catequesis. Nos volteamos los lentes, cambiamos de lugar, nos movemos el pelo, si tenemos posibilidad nos paramos, porque hemos aprendido que esa manera de hacerlo nos vuelve a reconectar con la atención. Ellos tienen que aprender, y si tú los favoreces en este proceso, ellos les va a favorecer. Inténtalo, sé que te va a ir bien. ¿Qué pasaría con niños que no saben leer y escribir y ya son grandes? Solo van a divertirse y a distraer a los demás. Si no saben leer y no saben escribir, es muy probable que estos niños no tuvieron acceso a la educación formal o viven con una discapacidad intelectual o lento aprendizaje. Tienes que preguntarle tú a los papás cuál es la condición en la que los niños van. Porque si se presentan, aquí pudiera pensar yo que son niños que tienen una discapacidad intelectual probablemente leve. Solamente puedes tener un niño con una discapacidad en un grupo regular. Y las estrategias para que ese niño aprenda, suponiendo que es un niño, deben de ser a través de tableros de comunicación. Te invito a que veas la cápsula que vamos a poner en unos días y que ya hay otras cápsulas. Las cápsulas de catequesis especial, que son las estrategias de trabajo con personas con discapacidad, las ponemos los martes, los jueves y los sábados. Velas, duran en CD,
en CEDEC Guadalajara, en la página, ahí vienen. Y duran poquito, son 3 minutos, pero te dan los tips para que tú puedas diseñar los materiales adecuados para lograr una catequesis, pues la verdad, para todos. Pero para la persona con discapacidad favorecerá, tendrás que usar imágenes, números, para poder llegar a ellos de una manera más adecuada. Ellos tendrán que aprender de otro modo. Por eso necesitas solamente uno. Si es muy, perdón, si se presenta mucho este tipo de situaciones, dice aquí van, o sea, no es uno, son más, solamente uno. Si necesitas darles la catequesis de manera personalizada, platícalo con el coordinador, con el padre, para que la catequesis sea personalizada con ellos y puedas lograr un adecuado proceso de catequesis. Los materiales visuales te van a ayudar mucho para lograr la comprensión de estos niños. Otra pregunta. ¿Qué hago si el joven me dice no quiero ir a misa? No me interesa, Dios no existe. Bueno, estamos hablando que los trastornos de interacción social, déficit de atención, hiperactividad, niños oposicionistas desafiantes, abarca a partir de los 3 años como hasta los 12, las primeras etapas de la vida. Tú me hablas de un joven. Quiero pensar que un joven te refieres a un joven en la etapa de la adolescencia. El proceso de Dios no existe es un proceso desafiante y de un proceso racional. O sea, el proceso del raciocinio a través de procesos intelectuales puede llegar a la conclusión de que Dios no existe. Pero aún los más inteligentes personajes en la historia de la humanidad, a lo único que han llegado es que Dios existe. Este joven no le han podido hacer presente la presencia de Dios en su vida, quizás ni con actos humanos. Recuerda que la primera responsabilidad de la formación en la fe y de la educación en la fe es de los papás. Nosotros, evangelizadores y catequistas, facilitamos el proceso. Cuando nos enfrentamos a jóvenes, porque no me suena a un niño entre los 3 y los 12 años, sino jóvenes que su experiencia de escuela y su convivencia con el resto de los demás y el sentir la pertenencia le hace decir que Dios no existe. Necesita ser un catequista con una excelente formación, o sea, seguir en procesos formativos, preparar muy, pero muy bien tu catequesis porque te va a meter con preguntas que pueden cuestionar y poner en duda no solamente tu credibilidad como catequista, sino con el resto del grupo. Entonces es muy importante que tú prepares tu sesión de catequesis y finalmente tú haz tu parte y hazla muy bien. Hay que preguntarle en privado con él cuáles las circunstancias por las que él está yendo a la catequesis. Y darles las alternativas como las que te mencionaba. Bueno, pues a lo mejor vienes a fuerzas, yo vengo a hacer una labor que es que puedas vivir la experiencia de Dios, invitarlos a un encuentro querigmático, conocer su vida, por qué cree que no existe Dios, que es parte de un proceso humano en algunas personas. Entonces, platica con él de una manera fraterna, en un encuentro de acogida y respetar su opinión. Probablemente para él en estos momentos de su vida todavía no haya tenido un encuentro con Dios, pero sin duda lo va a tener. Tú ten paciencia. Hoy en día ya no es recomendado ni permitido tocar a los niños. ¿En dónde? ¿De dónde será la llamada? Donde yo sé que puede suceder es en los Estados Unidos. En México sí los podemos tocar. Recuerda que una de las partes más neutrales del ser humano son los hombros. Y lo único que estás haciendo es tocarlo con tus manos al frente. Solamente.
y frente al grupo. Y solamente le estás diciendo quieto, tranquilo, trabaja. O por la espalda, quieto, tranquilo, trabaja. Porque es una medida de contención. Pero no estamos atentando contra la dignidad del niño, ni estamos tocando zonas vulnerables en la personalidad. Son los hombros. Y en las medidas de las posibilidades tú puedes hacerlo sin ningún problema, porque es algo que se va a volver cotidiano. Entonces, incluso va a llegar un momento en que no vas a necesitar hacerlo, porque decíamos es un anclaje. Es un proceso en el que el niño aprende que es una medida en que él puede volver a reconectar con la atención. Entonces es muy probable que entonces ya no necesites hacerlo tú, sino que él ya lo haya aprendido y él mismo se toque. O puede hacerlo aquí o puede hacerlo así, porque sabe que este tipo de situaciones lo van a reconectar con un proceso de atención. Y no solamente atención al catequista, sino atención a sus trabajos, a lo que está haciendo. Recuerden que también deben de ponerles tiempo para terminar los trabajos en la catequesis. En la sesión en sus casas, pues con los papás se podrá hablar de manera directa para que también determinen un tiempo específico para terminar tareas que son de papás y niños. Es muy importante, aquí nos invitan a que les digan, jamás les digan a un niño que es problema. Y eso es muy cierto. El problema no es el niño. El problema somos los catequistas que no nos dedicamos a tener una formación o una atención adecuada para atender las necesidades del niño. Jamás un niño es un niño problema. El mundo adulto es el que ha permitido que este tipo de conductas sucedan y no lo ha atendido de la manera adecuada para que el niño pueda ser funcional dentro de la sociedad. Esto es responsabilidad del mundo adulto. Y otra pregunta es, ¿qué hago cuando son 2 o más en el grupo con este comportamiento? 7 de cada 10 niños pueden tener este comportamiento. Sepáralos. Sepáralos porque sin duda se pueden llegar a dar un buen entre o pueda generar más problemas. Si a uno lo tienes en la parte de en medio, al frente tuyo, al que consideres que es más problema, al otro lo puedes tener 3/4, o sea, si lo pusiéramos en medio círculo, pues uno estaría como a la 1 o 2, suponiendo que es un reloj, ¿sí? O sea, sepáralos en el lugar que te sea más adecuado a ti para contener este tipo de situación y recuerda que quien manda en ese grupo eres tú y que debes de tener mecanismos de contención. Platica con ellos de manera personal, diles que, o sea, hacer un compromiso, ¿sabes qué? Necesitamos tener este proceso de catequesis para que tú hagas la primera comunión o la confirmación. Yo tengo la responsabilidad de darles la catequesis y tú de estar en ella. Para que terminemos los dos bien este proceso, pues necesito que nos comprometamos y hagamos lo que nos toca, o sea, tú que estés atento, que seas respetuoso con tus compañeros, que cumplas con tus tareas, con los trabajos en la catequesis y de ese modo podamos salir adelante de este tiempo. Es poco, es 1:30, es una vez a la semana para que tú lo hagas. Entonces esto te va a dar la posibilidad de tener más contención. En mi grupo tenemos niños de diferentes edades con discapacidad. 3 chicos sordos que son hermanos y 2 no ponen atención. ¿Qué hago? Mira, edades. Necesitas primero unificar las edades de los niños. Los procesos de la catequesis para los niños son de diferente pedagogía. No le das lo mismo a un niño de 5 o de 6 años que a uno de 9. El proceso en el que les atiendes, el proceso pedagógico del aprendizaje es diferente en cada niño. Entonces tú debes de unificar primero que nada la catequesis. Ahora, si tienes niños sordos, necesitas un intérprete de lengua de señas. Me gustaría saber de esta chica
que no dice de dónde es, que nos dijeras, ¿sí? La que tiene 3 chicos sordos que son hermanos. No te ponen atención porque no te entienden. Entonces es muy importante. Mira, el día de hoy, no te digo cuándo las vamos a subir porque no sé, pero grabamos el Padre Nuestro, el Ave María, para el rezo del Rosario. Entonces yo te invito a que las veas y que dentro de la medida de tus posibilidades les des catequesis a los niños sordos con un intérprete allí, en donde la catequesis pueda adaptarse a la experiencia humana desde su necesidad. Si no te ponen atención es porque no te están entendiendo. Entonces esto es muy importante. Unifica las edades en que vas a dar la catequesis y busca un intérprete que te ayude y te favorezca para la atención de estos niños sordos. En mi parroquia son 50 niños del libro 9, en un solo grupo. ¿No puedo lograr su atención? Pues no. Y no quiero abrir otro grupo, pues qué malo. Porque ya son 2 de ese libro, pues que sean 4. En otro día, otro catequista, otro día, en otro horario. Los que sí es muy importante es un libro que los está preparando para la confirmación. Entonces es muy importante, van a confirmar su fe, me van a decir que sí creen. Necesitas forzosamente separar al grupo, invita a otra catequista que se haga cargo de los otros 25 niños para que puedas lograr un proceso. No es el número lo que nos hace buenos catequistas. No es la cantidad de niños que preparamos para la primera comunión y la catequesis. Es lo que dejas en los niños cuando los atiendes de una manera sabia, adecuada y en el nombre de Dios, donde el protagonista sea Dios. Necesitas separar ese grupo para que realmente puedan tener una experiencia de Dios en su vida. Invita a otro catequista, invita a separarlos en otro día o en otro horario, pero sí es muy necesario que los separes para evitar eso del desorden. Yo pienso que sí habrá quien te quiera ayudar. Un niño de 10 años no participa, está callado, quieto y su mamá dice que él no es así. No sé cómo ayudarla, falta mucho a la catequesis. Si el niño no es así, necesitas platicar con él, hablarle por su nombre, con cariño, con atención, preguntarle qué es lo que le pasa, que tú sabes que es inteligente, que es una persona comprometida, que tiene muchas posibilidades, que sabe muchas cosas, para que él le exponga y se sienta que hay alguien que le interesa. Platica con él, recuerda, en un lugar visible, en público, de una manera fraterna. Revisa cómo es que tú estás dando la catequesis, para saber qué es lo que está pasando, si solamente es él o hay alguna circunstancia de parte pedagógicamente que impide que esto suceda. Ahora, recuerda que hay niños que son tímidos por sí solos, que son callados. Es muy importante respetar la personalidad de cada uno de los niños. Lo importante es que tú te des cuenta si se está dando el proceso evangelizador del niño. Si la catequesis que tú les das está haciendo eco en su vida, aún en ese silencio, ¿sí? Entonces va a ser algo importante que tú platiques con él de una manera cercana y fraterna, para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántos niños recomienda por grupo como máximo? Máximo 25. Un chico de 14 años lo invitó a leer y nunca quiere. ¿Qué hago? Déjalo. No es un niño, en primer lugar, él ya es un adolescente. Si tú lo invitas a hacer las lecturas, no sé si en misa o dentro de la catequesis, y no quiere hacerlo, respeta esa situación y menciónale que te gustaría mucho que pudiera él participar en algún momento.
y que vas a respetar su decisión de no querer leer en esos momentos, pero que en el momento en que lo quiera hacer, está invitado a hacerlo. Cuando nosotros obligamos a alguien a hacer algo, y más en esa edad, con toda seguridad los estamos vacunando contra la presencia de Dios en sus vidas. Démosle oportunidad, están en esa edad. Me dice que por favor les diga de las cápsulas que pueden ver. Miren, las cápsulas de catequesis especial que les ayudarán mucho a diseñar estrategias con niños regulares y con niños con discapacidad, las pueden ver martes, jueves y sábado en la página de Facebook del CEDEC Guadalajara. Son cápsulas breves, son compañeros, maestros, facilitadores de catequesis especial que en este tiempo de contingencia, y yo creo que para el resto de nuestra vida, se han hecho esas cápsulas con la intención de ayudarles a diseñar esas estrategias que les favorezcan la catequesis. De este modo podrás tomar algunos tips. Hay cosas muy interesantes, mis compañeros son muy creativos, yo soy la que está atrás de cámaras, por eso no me ven, pero hacen títeres de dedo, hacen marionetas de esas que se mueven con hilitos, te enseñan a diseñar trabajos para personas con debilidad visual o ciegos, las oraciones en lengua de señas, el rosario, algunas palabras. Todo esto con la intención de favorecer que la evangelización y la catequesis llegue a todos. Entonces, velas ya van muchas, empezamos en abril y son 3 por semana. Entonces, esto te va a ayudar para poder diseñar materiales para la catequesis. Y de este modo podrás facilitar ese proceso evangelizador dentro de la catequesis. ¿Me pasan otras preguntas, por favor? Saludos a los catequistas de la DINEC que nos están viendo en Aguascalientes, en Nobolato, Cancún, en Hermosillo, en Mérida, en Teotihuacán y de otras diócesis que no dejaron su nombre. Un enorme placer estar con ustedes y poderles ayudar y favorecer desde la experiencia que Dios nos ha dado con los diferentes grupos para los niños y jóvenes en la catequesis. Guadalajara, Nuestra Señora de Bugambilias, la Santa Cruz Alastitán, San Isidro, Chapalita y las parroquias que hay más que nos acompañan. Muchísimas gracias, queridas catequistas y evangelizadores de todas estas parroquias, Nuestra Señora de Bugambilias, Santa Cruz Alatitán, San Isidro, Chapalita y todas esas parroquias que están conectados y nos están viendo desde que empezamos. La próxima semana tenemos sin duda un programa interesante. Vamos a hablar de los CAS, capacidades y actitudes sobresalientes, los niños superdotados que están dentro de la catequesis y que a veces no los detectamos y los podemos llegar a confundir con niños con déficit de atención, con niños con hiperactividad o con niños que no les interesa la catequesis, que son a veces mal diagnosticados, erróneamente tratados y sus talentos desperdiciados. Ese va a ser el tema de la próxima semana, niños con capacidades y actitudes sobresalientes. Es martes 19 a partir de las 7 de la tarde. Les mando un saludo muy fraterno a Colombia, que nos está sintonizando. Un saludo, siempre hermanos en nuestra misión evangelizadora. A Argentina, que ya tenemos varios amigos por allá. Y en San Luis Potosí, que siempre están al pendiente de la catequesis. Un abrazo fraterno a todos ustedes, mis oraciones, y esperemos que todo esto les sirva para poder tener un mejor proceso evangelizador. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.